digamos, sobre la piel, ¿no es cierto? Haciendo que un derivado, digamos, del calicalciferol, ¿cierto? ¿No? Por la presencia de esta deshidro, ¿no? Colesterol, no pasa, digamos, al hígado para convertir, digamos, el calicalciferol en la 21- hidroxicalicalciferol o calcidiol, que es la forma, digamos, poco activa o inactiva de la vitamina D. Finalmente pasa a los riñones, ¿no? Y en los riñones se convierte en calcitriol, ¿no? Que es la forma activa de la vitamina D, que hace que ésta intervenga, digamos, en mantener el balance, digamos, del calcio en el cuerpo para fortalecer, digamos, el aparato, digamos, locomotor, ¿no? Los huesos. Además, la piel, sobre todo, digamos, la región, digamos, de los dedos, ¿no? La región, digamos, donde están la huella, ¿no? En las porciones más distales, digamos, de los dedos, ¿no? Sirve para hacer, pues, como instrumento, digamos, legal para el reconocimiento de las personas, ¿no? Ustedes ya entienden cómo, por ejemplo, la RENIC, ¿no? Utiliza a través, digamos, de la toma de las huellas, ¿no? Hace que, digamos, las personas allá tengan, digamos, una identidad personal. La piel además es un órgano plástico, ¿cierto? Pero el desgaste, digamos, del organismo, el desgaste de esta estructura de la piel y de la formación de colágeno, ¿no? Hace que con la edad se pierda, digamos, la elasticidad, ¿no? Y se hace flácida. Y sin embargo, ¿no? La biotecnología también va avanzando y haciendo que con el empleo de ciertas sustancias, ¿no es cierto?, disueltas o presentes en las pomadas, podemos lograr que la piel, ¿no?, de alguna forma alcance un rejuvenecimiento, ¿no es cierto?, y una mejora, ¿no?, en desaparecer o al menos enmascarar un poco, digamos, la presencia de las arrugas, por falta de elastina y por falta de colágeno, ¿no? El ácido hialurónico, ¿no?, es importante, ¿no? Las glucosaminoglucanos para la formación, ¿no?, de colágeno son sustancias que de alguna forma, ¿no?, durante digamos, la adultez, ¿no?, durante el adulto, para el adulto mayor, ¿no?, ya pueden ir preparándose o tomando digamos, estos elementos. La piel también es un órgano digamos, regulador. Cuando aumenta, digamos, el calor, ¿no es cierto?, la transpiración, o sea, por la presencia, digamos, de glándulas sudoríparas, hace que la temperatura, digamos, del cuerpo pueda ser controlada. A la inversa, cuando estamos en lugares sumamente frígidos, ¿no es cierto?, o cuando el invierno es bastante crudo, ¿no?, podamos lograr, ¿no?, que el organismo, con la vasodilatación, digamos, de los capilares que se encuentran en las regiones, digamos, de la dermis, de alguna forma, ¿no?, por la concentración de sangre, podemos lograr o alcanzar cierto grado, digamos, de temperatura. La piel también es un órgano, digamos, muy vascularizado, ¿no es cierto? Es capaz,
¿no? Aquí tienen una serie de capilares, es capaz de almacenar alrededor de más o menos 4,5% del volumen sanguíneo total. Ahora, además, también la piel es un órgano, digamos, sensorial, órgano sensitivo, ¿no? Y eh, mantiene, digamos, una comunicación intermitente entre el medio interno y el externo. Tiene una función, digamos, sensorial, porque percibe, es capaz, digamos, de percibir, ¿no? Las sensaciones del tacto, del dolor, del calor, del frío, ¿no? La presión, sentir, digamos, las vibraciones en los temblores, por ejemplo, ¿no? Por la presencia de una serie de corpúsculos que están diseminados en el tejido conectivo. Estos corpúsculos, ¿no? Son capaces, digamos, de recoger, ¿no? La información para ser transmitida a través de los nervios sensitivos hasta las regiones de la médula espinal, y de aquí, ¿no? Desde la médula espinal hasta el tálamo o la corteza, digamos, del cerebro. La piel también es en zonas determinadas, es es un elemento de transición, ¿no es cierto?, entre las mucosas, ¿no es cierto?, ¿no? y la piel. O sea, hay una continuidad, digamos, con las mucosas. Esas zonas de transición son denominadas mucocutáneas, ¿no? Por ejemplo, que están a nivel de los párpados, a nivel de las fosas nasales, a nivel, ¿no? Del labio, del prepucio, del bulbo, ¿no? Del ano, etcétera. Y aquí, histológicamente, ustedes pueden observar, ¿no? Cómo la piel, ¿no es cierto?, no tiene solución de continuidad, sino más bien es continua. Y vemos acá un epitelio no queratinizado, continuándose con un epitelio no cornificado. Esto es en la zona, digamos, de la piel, y en la zona, digamos, del tubo digestivo, en los extremos más distales, en las regiones, digamos, del ano, como un epitelio cilíndrico, ¿no? Un epitelio monoestratificado. Cilíndrico está pasando a un epitelio poliestratificado. Un epitelio delgado a un epitelio grueso. La piel también, por lo demás, cumple pues una función protectiva, ¿no es cierto?, en todos los tipos, ¿no? Desde el parto y en las diferentes etapas de la vida. Y aquí, ¿no? Pueden ir de repente haciendo una captura, digamos, de las imágenes, a pesar de que ya estamos grabando también, ¿no? Para que tengan ustedes, ¿no? Le dan la lectura, ¿no? De todas las características y funciones que cumple la piel. Como dijimos, ¿no? La piel, ¿no es cierto? Ya hemos ido ya avanzando en nuestro reconocimiento en la primera unidad, cuando desarrollábamos, ¿no? a los 4 tejidos fundamentales. Vimos cómo en el capítulo de epitelios habíamos reconocido, o sabemos identificar a un epitelio poliestratificado no queratinizado. En relación, digamos, con la piel, ¿no es cierto?, se denomina, ¿no? Epidermis. Epitelio poliestratificado, queratinizado o cornificado, ¿no? Que en la piel se denomina epidermis. Habíamos visto a la lámina propia, ¿no? O corium del tejido conectivo, que en relación a la piel se denomina dermis, ¿no es cierto? Y más profundamente, ¿no? A la piel, ¿no? A la piel
¿no? Conectándose con los tejidos más profundos, ¿no? Se estaría relacionándose con un tipo de tejido conectivo laxo y adiposo que constituye, digamos, a la hipodermis, que es el tejido, digamos, de continuidad hacia los planos más profundos. La epidermis, ¿no? Es, aquí microscópicamente, ustedes pueden observar, es un epitelio poliestratificado, plano queratinizado. Acá tenemos la capa córnea, las 5 capas, digamos, de este tipo de epitelio. Y como verán ustedes acá, no se ven vasos, ya sean vasos sanguíneos, ni se ven tampoco vasos linfáticos. Entonces la piel es avascular. Se emplean, o nos han escuchado de repente en las prácticas de emplear algunos términos que son sinónimos, como por ejemplo el epitelio escamoso estratificado queratinizado, como epitelio escamoso estratificado, ¿no? También la hemos denominado como epitelio pavimentoso estratificado queratinizado, que son dos, digamos, términos, ¿no? O sinónimos para referirnos a la epidermis o para referirnos a este tipo, digamos, de epitelios no queratinizados. Si es avascular, ¿cómo es que el epitelio le llega a los nutrientes? ¿Cómo es que recibe todo el oxígeno y todos los nutrientes mediante la difusión, ¿no? Desde los vasos sanguíneos térmicos, desde acá, ¿cierto? Por difusión a través de la membrana basal. En este esquema pueden observar, digamos, la red o el plexo, digamos, ya sea arterial, ¿no? Y venoso, ¿no? Que se encuentra, digamos, en la dermis. Sin embargo, la piel, para percibir sensaciones, digamos, para percibir o eh, para captar o reconocer o reaccionar frente a ciertos estímulos, ¿no? La piel tiene terminaciones nerviosas sensoriales. Y ven que viene desde la dermis, llega hasta la capa, digamos, basal de los epitelios y termina, ¿no? Como fibras amielínicas con, digamos, ramificaciones mucho más delgadas. Y aquí podemos observar con coloraciones especiales, ¿no? A ese tipo, digamos, de fibras nerviosas, ¿no? Que están ingresando hacia el epitelio. La principal inervación de la piel, ¿no? Acá, como ven, está en la dermis. O sea, no solamente son las terminaciones, sino la fuerte red, digamos, de fibras nerviosas está en la dermis, se localiza en la dermis. Eh, Durante nuestras prácticas, ¿no? Cuando observábamos el epitelio poliestratificado, plano, sea el queratinizado o el no queratinizado, hemos ido observando algunos otros elementos celulares, ¿no? Y la hemos ido reconociendo como células claras que han estado distribuidos en todo el epitelio. Entonces, la epidermis, ¿no? Está pues, constituida por una población heterogénea, digamos, de células, de 4 tipos, digamos, de líneas celulares. Una de ellas, ¿no? El fundamental son los queratinocitos o las células epiteliales, pero como producen queratina,
le decimos queratinocitos. Otra línea, digamos, celular son los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel, ¿no? Y observen cómo cada, digamos, cada elemento celular, ¿no? Tiene tiene una determinada forma, un aspecto morfológico muy particular. A todas estas células se le conoce como células dendríticas, porque emite una serie de proyecciones que se interdigitan, digamos así, con los queratinocitos, ¿no? Algunas prolongaciones son más largas que otras, etcétera, pero, ¿no?, a todas ellas se le conoce como células dendríticas. La población heterogénea de estas células, ¿no?, a la observación microscópica, ¿no?, se ven como células claras, ¿eh? El resto, los queratinocitos, son las únicas células que están tincionadas con la hematoxina ósea. En cambio, el citoplasma de estas células no son pues teñidas con la hematoxina ósea. Y ustedes pueden observar que no solamente es en la capa basal, ¿no?, que existen estas células, sino que también en el estrato espinoso. A este grupo, digamos, de células, o cada grupo, digamos, de células especializadas, ¿no?, forman por la actividad que cumplen, por las funciones que cumplen, ¿no? Se denominan o constituyen una especie, digamos, de minisistemas, ¿no? Minisistemas. Y en ella tenemos, ¿no?, los minisistemas, digamos, queratinizante o de Malpighi, ¿no? Tenemos el sistema pigmentario melanocítico, el sistema retículo epitelial o de Langerhans, el sistema de Merkel, ¿no? Ahora, decimos minisistemas porque están pues dentro de la piel. La piel es un sistema, un órgano, ¿no? Y estos son como una especie de corpúsculos que están dentro, digamos, del epitelio. Y este epitelio, ¿no?, y en este epitelio van a cumplir una serie de funciones muy importantes. El sistema queratinizante o de Malpighi, y está formado principalmente, ¿no?, por los queratinocitos, ¿no? Aquí están. Todas son células que se diferencian en la capa basal y van progresivamente migrando hacia las capas superficiales y cambiando de forma a su vez, ¿no? Ya, y finalmente, la función, digamos, principal, en todo caso, de todo queratinocito, es la formación de queratina, ¿no?, que es una proteína, digamos, fibrosa, ¿no es cierto? La queratina es una proteína fibrosa. La producción de queratina, ¿no?, está supeditada a un breve ciclo, digamos, vital, ¿no?, a un breve ciclo vital de todos los queratinocitos, que implica desde la proliferación, es decir, desde la mitosis de una célula basal, ¿no?, y luego hay una diferenciación progresiva hacia las capas superficiales y finalmente una exfoliación, ¿cierto? Y aquí están las tres, digamos, condiciones
¿no? Fisiológica. Estos cambios, digamos, celulares, son pues denominados, estos cambios, desde la basal hasta la exfoliación, son denominados fases de la citomorfosis, ¿no? Fases de la citomorfosis. La capa basal es pues una fuente inagotable de nuevos queratinocitos, ¿no? Originados por mitosis de una célula basal. Siempre hay una célula, digamos, indiferenciada que queda, digamos, como capa basal, ¿no? Y hay una célula que alcanza el nivel superior, ¿no es cierto?, diferenciándose, ¿no?, en otras formas de queratinocitos y que van ocupando ciertos estratos por la forma de los mismos. En la epidermis normal, ¿no?, en la epidermis normal, hay un balance citológico, es decir, un balance en términos, digamos, desfoliativos. Desde la proliferación, ¿no? Desde la proliferación, ¿no? Hay un equilibrio entre la proliferación de las células basales y la exfoliación de las células corneales o queratinizadas. ¿No? Desde la mitosis a la exfoliación. Ahora, utilizando, digamos, marcadores de radio, se ha estimado un tiempo, ¿no?, mínimo de tránsito desde la basal, ¿no?, hasta una célula exfoliada. Demora 14 días, digamos, en alcanzar ese nivel. Sin embargo, ¿no?, el promedio, digamos, de reemplazamiento de todas las células epidérmicas, ¿no?, en el cuerpo, más o menos se demora 45. Los queratinocitos basales, ¿ah?, estos queratinocitos basales no solamente, digamos, cumplen la función de formar queratina, sino que también es una fuente, digamos, inagotable también, igualmente, ¿no?, en la formación, ¿no?, de los anexos cutáneos, es decir, en la formación continua ¿no?, de las glándulas, ¿no?, en las secreciones de las glándulas anexas, ¿no?, y también en las uñas, ¿no? Las uñas, los pelos y las glándulas. Luego de la mitosis, acá hay una célula en la capa basal que se está dividiendo, luego de la mitosis, ¿no? La célula, esta es la célula potencial, es decir, la que va a migrar, ¿no?, hacia las capas superiores, ¿no? Tornan de ser cilíndricas, pasan a ser, digamos, poliédricas. Tienen un aspecto poliédrico, ¿no? Y todas están pues unidas, ¿no?, fuertemente con desmosomas, ¿no? Uniones desmosomales, ¿no?, que le dan, digamos, al estrato un aspecto espinoso, ¿no? Como que puede ver en esta imagen, digamos, microscópica, ¿no? Vemos acá unos canales entre célula y célula, ¿no?, bastante claros, ¿no? Pero a mayor aumento, ustedes ya en alguna oportunidad lo hemos ido observando, que en esos espacios existen una serie, digamos, como una especie de espinas, ¿no?, que están conectándose entre una célula y la otra. Eso le da, digamos, el aspecto, ¿no? Como una célula espinosa y por lo tanto el estrato
se denomina estrato espinoso. Además, son células que están activas en estas células del estrato espinoso, son células activas en la producción, ¿no?, de proteínas fibrilares, llamadas citoqueratinas. Acá. Van activas, van empezando a producir una cantidad más o menos relativa, pero en la medida que van alcanzando, ¿no?, a los estratos más superiores, a las capas más superiores del estrato, ¿no?, entonces se forman, pues, esas fibrillas forman tonofilamentos o tonofibrillas que son encargados en establecer también fuertemente las uniones desmosomales, ¿no?, entre las células adyacentes. Estas proteínas, digamos, acá pueden ver en esta imagen esquemática, ¿no? Acá existen una serie, ¿no?, de como filamentos en el interior, en el citoplasma de cada célula, que esos son los filamentos, una serie de líneas así pequeñitas, como fibrillas así de colágeno 3, más o menos así están las miofibrillas, los filamentos, y que se van aumentando en cantidad, ¿no? Estas llamadas citoqueratinas, ¿no?, las cuales van pues agregándose, ¿no? Las fibras se van agregando para formar pues digamos, las tonofibrillas. ¿No? Ahora, aquí vemos que en este estrato espinoso, las células que la constituyen pierden su capacidad, digamos, mitótica, es decir, su capacidad proliferativa. Aquí las células ya no pueden dividirse, ¿no? Una célula diferenciada de la capa basal pasa al espinoso y esta finalmente termina, ¿no?, exfoliándose, ¿no?, en la superficie como una célula plana. Entonces acá hay una especie de citomorfosis, ¿no?, hasta alcanzar y caer, ¿no?, hacia el exterior. Ahora, cuando los queratinocitos hayan alcanzado, ¿no es cierto?, los niveles superiores, ¿no?, del estrato espinoso, comienzan, digamos, a formar acúmulos, digamos, de gránulos basófilos, llamados, ¿no?, queratohialina. Que hay unos puntitos en el citoplasma y además las células empiezan a aplanarse, ¿no es cierto? Y en el citoplasma, ¿no?, aparecen una serie de granulaciones denominados queratohialina. Esas queratohialinas están constituidas por profilagrinas y por tricohialina. Por profilagrinas y la profilagrina es es inactiva y luego se va a convertir en filagrina cuando pasa a los niveles más superiores. Estos queratohialinas, ¿no?, están encargadas, ¿no?, para organizar, ¿no?, a las citoqueratinas, ¿no?, para organizar las citoqueratinas, o sea, a las tonofibrillas, ¿no?, que al mismo tiempo, ¿no?, aparecen unas organelas productoras de lípidos que son los denominados cuerpos laminares de Otland, ¿no? Cuerpos laminares de Otland. Aquí en esta imagen esquemática, vamos acá, hay unos puntitos, ¿no?, que son los denominados cuerpos laminares de Otland, que son las que van a ir produciendo, digamos, lípidos, ¿cierto? Lípidos.
Ya vamos a ver, ¿no?, cuál es la función que cumple, digamos, estos lípidos. Además, en estas células, que están en las capas más superficiales, ¿no?, hay una proteína denominada, que también sintetizada por ellos mismos, llamada involucrina, y hay una proteína, y hay otras proteínas que hacen que el núcleo también empieza, digamos, a degenerar. Bien, ahí tienen ustedes una imagen ya bastante familiar para ustedes, ¿no? Y vemos acá en las capas los gránulos de queratoyalina. Acá. Esta queratoyalina, ¿cierto? Eh, Producen, pues, los queratinocitos empiezan a producir proteínas amorfas, que están las involucrinas y las filigrinas, que luego se convierten, ¿cierto?, y hacen que la queratoyalina se convierta, pues, en eleidina. Y la eleidina es un precursor, digamos, de la queratina. Entonces, las células pasan el otro nivel, ¿no es cierto?, y forma este estrato translúcido, ¿no?, bastante eosinófilo, amorfo, ¿no?, que no está, pues, constituida o por una sustancia oleaginosa, ¿no?, sintetizada eh, por esos cuerpos Löwzinn, y haciendo que las células planas a este nivel, ¿no?, se mantengan, digamos, cohesionadas, ¿no?, entre ellas. La eleidina es, pues, una proteína, digamos, transparente, ¿cierto? Es una proteína transparente. La helenina cumple una función, es transparente y además es hidrofóbica, es decir, por su composición química, es hidrofóbica, es decir, que no, digamos, repela con el agua, es decir, la humedad, ¿no es cierto?, no penetra desde el exterior, ni los líquidos, ¿no?, salen hacia el exterior. Es decir, constituye una barrera, digamos, también de protección. La exfoliación es el estadio final, digamos, de un queratinócito, ¿no?, el cual al desaparecer, digamos, es reemplazada por células recientemente, digamos, diferenciadas, ¿no?, en los planos inferiores. Constituye el estrato córneo. Ahora, el estrato córneo son células muertas, son placas, digamos, de queratina o de proteína, digamos, fibrosa, bastante fuerte, y que están cementadas, digamos, con ese material oleaginoso, que sería la LED. Esa cementación hace que las capas, digamos, un poco profundas del estrato córneo no se desprendan, ¿cierto? ¿No? Hay una capa, digamos, gruesa, ¿no?, en la piel, digamos, gruesa, ¿no? El hecho de que esté cubierta por un cierto número de capas, o de placas queratinizadas,
¿no? Podrían, digamos, desprenderse, sin embargo, se mantiene, digamos, firmes en la piel, ¿no? Como una estructura, digamos, protectora, ¿no? Rebasando, digamos, el número considerable, ya sean en la zona, digamos, de la piel delgada o en zonas de piel gruesa, ¿no? Las últimas células o las últimas placas, digamos, de queratina, ¿no? Se desprenden, ¿no? Y se exponen. Vayamos ahora con el sistema, digamos, pigmentario o melanocítico. El melanocito, ¿no? El melanocito es la segunda población epidérmica y están ubicadas, ¿no? Entre las células, digamos, basales, ¿no? del epitelio, ¿no? De la epidermis, ¿no? Y además, también estos queratinos, estos melanocitos, ¿no? También se ubican, ¿no? en, en el bulbo, digamos, piloso o en la papila piloso, ¿no? En el bulbo piloso. En este esquema, ¿no? En esta imagen, digamos, microscópica, podemos ver claramente, ¿no? Las diferentes células que conforman, digamos, la población heterogénea de células de la epidermis. ¿Ya? El melanocito es una célula que se deriva de la cresta neural. Morfológicamente son células dendríticas, y aquí pueden ver, ¿no? Cómo este es el cuerpo celular que está en la zona de la capa basal. Sus prolongaciones, ¿no es cierto?, que están incluso ramificadas, cada vez más delgadas hacia el interior del epitelio, ¿no? Le denominan pues dendríticas, ¿no es cierto?, por esas prolongaciones, ¿no? Pasan de ser escasas prolongaciones a muchas, digamos, prolongaciones citoplasmáticas, que se extienden, ¿no? Entre los queratinocitos adyacentes. Y podemos ver en esta imagen, ¿no? Una serie de gránulos hacia el interior, ¿no? Que luego saldrán pues por exocitosis, ¿no? Hacia los espacios intercelulares y luego ser captados, ¿no? Por los queratinocitos. Presenta, ¿no? Estos queratinocitos un citoplasma, digamos, perinuclear bastante prominente, o sea, se nota claramente el halo blanquecino que rodea el núcleo del melanocito, con las tinciones, ¿no? De hematoxina eósica, ¿no? Por eso se denominan células claras, ¿cierto? Porque no tiñe, ¿no? A los citoplasmas, ¿no? De estas células dendríticas en general. El melanocito, pues, es una célula, digamos, productora de melanina, ¿no? Es un pigmento de color marrón, ¿no? Melanina, y se están intercalando, ¿no? Se intercalan entre 3 o 4 hasta 10 células, ¿no es cierto?, basales, en ciertas distancias, ¿no? Los melanocitos son los espacios claros, ¿no? ¿No? Ya, y esas células teñidas son los depósitos de melanina en las células basales, ¿no? Son depósitos de melanina en las células basales. El melanocito aquí no está teñido con marrón, ¿cierto? No está teñido con marrón. Pero estas células claras, entre una y la otra, más o menos debe haber entre 4 a 10 células basales.
¿no? Pero a su vez pigmentan, por eso dice, ¿no? Pigmentan más o menos 36 queratinocitos. ¿Ya? Está constituyendo esto a como una unidad, digamos, ¿no? Melanoepidérmica. Una unidad melanoepidérmica. Los melanocitos, ¿no? Realizan o sea, ¿cómo es que sale la queratina hacia el exterior? ¿No? Tiene una secreción de tipo citocrina, ¿no? En las puntas, digamos, de las prolongaciones dendríticas. ¿Ya? Y los queratinocitos a ese nivel, pues los fagocitan, ¿no es cierto? Los fagocitan, ¿no? Estos gránulos, digamos, de melanina. A ver si por ahí tengo una imagen. Acá ve. Aquí los melanocitos, bueno, están realizando esa secreción citocrina, ¿ve? Ya, van saliendo, ¿no? Por, uh, por es como una especie de exocitosis, ¿no? Pero se le denomina citocrina, ¿no? Y luego son captados, ¿no es cierto?, de las células dendritas, luego son captados por los queratinocitos, ¿ya? Y luego son fagocitados hacia el citoplasma, ¿no? Formando gránulos, digamos, de melanina. ¿Ya? Y esa es la coloración marrón que ustedes están viendo, ¿no? En la capa base. Aquí tiene una imagen prácticamente de gran aumento, pero esquemático, ¿no? Donde al melanocito es, digamos, una imagen eh, eh, sinónimo, digamos, al MET, o sea, a una microscopía electrónica de transmisión. Y podemos ver, ¿no? Su núcleo, podemos ver ciertas organelas, podemos ver mitocondrias, digamos, en la célula. Aparato de Golgi, aparato, digamos, retículo endoplásmico. Y hacia el interior, en las zonas, digamos, proximales, ¿no? O apicales proximales, digamos así, de las prolongaciones dendríticas, tenemos acá unas estructuras, unas estructuras ovaladas o redondeadas, ¿no? Acá, ¿no? Que son denominados melanosomas. Estas melanosomas, en la medida que se van yendo hacia el exterior, van pues madurando, ¿no es cierto? Y luego son eliminados, ¿no? Hacia, digamos, la célula, hacia los queratinocitos. Además, podemos ver que los melanocitos no tienen acá, no tienen, digamos, tonofilamentos y además la interdigitación, ¿no? Con los queratinocitos lo hacen por la dirección que toman las prolongaciones, ¿no? Del melanocito, de las prolongaciones dendríticas, y no por desmosomas. Ellos no tienen desmosomas con los melanocitos, no tienen complejos de unión, solamente, ¿no? Por la forma que tienen es que, digamos, están fijas, ¿no? En el epitelio. Con las coloraciones, ¿no? De hematoxina y eosina, como ya hemos visto, no se tiñen, se ven claras, es decir, no se pueden identificar de otra forma, ¿no? O sea, plenamente no podemos identificar porque todas las demás células, ¿no? Que no son queratinocitos se tiñen de citoplasma claro, ¿no? Entonces, difícilmente podemos decir cuál es cuál, ¿no?
Solamente por la ubicación estaríamos en la capa basal, los melanocitos, y también otras células denominadas células de Merkel. ¿Ya? Entonces habría confusión, ¿no?, con las células de Merkel y no podemos plenamente identificar con la hematoxinina eosina. ¿Ya? En cambio, con una coloración técnica de histoquímica, ¿no?, conocida como reacción DOPA, ¿no?, se pueden teñir, digamos, de negro, ¿no?, a los melanocitos. ¿Ya? Ahí tienen. Ahora, ustedes dirán que por acá está en el estrato medio. No, lo que pasa es que estas zonas de acá sigue siendo dermis, ¿no? Es es decir, las crestas epiteliales no son pues, no son como las filas de un batallón del ejército, ¿no?, sino que tienen diferentes direcciones y por efectos del corte aparecen como si estuvieran como islas dentro del epitelio. Por eso que acá están viendo ustedes, ¿no?, a los melanocitos. ¿Ah? Pero siguen siendo basales, pues, ¿no es cierto? Están en la base y lo mismo en las normales crestas epiteliales están también en la base, ¿no? ¿No? Entre las capas basales y la dermis. ¿Cómo se forma la melanina? La melanina resulta, digamos, de la oxidación, ¿no?, de la tirosina. La tirosina es un aminoácido, ¿no? La melanogénesis, ¿no? O sea, la célula, la melanogénesis es el mecanismo, ¿no es cierto?, de producción de melanina, ¿no? La forma como se produce la melanina se llama melanogénesis. Entonces la tirosina ingresa hacia el interior, ¿no?, por el aparato y llega al aparato, digamos, retículo endotelial, ¿no?, de tipo granular. Ahí se elabora, ¿no?, ingresa, digamos, la tirosina y luego pasa pues al aparato de Golgi, ¿no?, para, uh, uh, para transformarse ahí, a ese nivel, ¿no?, la oxidación, ¿no?, digamos, la oxidación de la tirosina. Y se convierte, ¿no?, prácticamente en melanina, ¿no? Y aquí están los melanosomas, ¿no? Son, digamos, son organelas, ¿no?, que se mantienen incluso revestidos, digamos, de una membrana y son pues desplazados los gránulos hacia las prolongaciones. Eh, la oxidación, ¿no?, es producida, ¿no?, por la tirosinasa, que es una enzima, ¿no?, que produce entonces el melanocito. En la medida, digamos, que haya necesidades funcionales o requerimientos funcionales, es decir, una exposición, ¿no?, a los rayos solares, ¿no?, y como una medida de protección, ¿no?, a los rayos UV, de ultravioleta, ¿no?, la producción, ¿no?, de melanina y y la transferencia de melanina hacia los melanocitos es bastante acelerada. Acá en esta imagen podemos ver cómo la luz, el sol, los rayos solares, ¿no?, están actuando, ¿no?, digamos, la piel, sobre los queratinocitos, ¿no?, y
Por otro lado, tenemos, digamos, al melanocito, ¿no? Y procesando, digamos, la oxidación de la tirosina y transfiriendo a través de las prolongaciones dendríticas hacia el citoplasma, ¿no? De los queratinocitos, ¿no? Y especialmente en la zona que corresponde a las capas más superficiales, ¿no? A las capas basales, e incluso la transferencia podría llegar hasta las zonas, digamos, próximas de las zonas de más superficiales del estrato espinoso. La pigmentación de la epidermis no es ah, eh, no depende, digamos, exclusivamente por la interacción, ¿no? De los melanocitos con los queratinocitos, ¿no? El número, digamos, de melanocitos, ¿no? En el organismo no depende ni siquiera, digamos, del sexo ni la raza, ¿no? No depende, ¿no? Ahora acá, la diferencia racial, digamos, en el color de la piel, aquí tiene, ¿no? Se debe más bien al número, ¿no es cierto?, y tamaño de los melanosomas, ¿ya? Que están distribuidos, digamos, en las prolongaciones dendríticas, ¿no? Entre, digamos, los queratinocitos. Aquí tienen, ¿no? A los melanocitos produciendo, digamos, melanina, ¿no? Y luego transfiriendo los, eh, a las prolongaciones dendríticas, ¿no es cierto? Y luego transfiriendo hacia el citoplasma de los queratinocitos. Entonces, va a depender, no sé, va a depender más bien del número, no de la raza ni del sexo, sino del número y tamaño de los melanosomas. Los melanosomas son las organelas, o sea, son las zonas de depósito, digamos, de melanina en el citoplasma de los melanocitos. Y también en las prolongaciones dendríticas y a su vez en la transferencia, ¿no es cierto?, hacia los queratinocitos, ¿no? Hacia los queratinocitos. Ahora veamos, ¿no?, al sistema retículo epitelial o de Langerhans. Las células de Langerhans también son células dendríticas, ¿no?, que es la tercera población, esta de acá, que es la tercera que tiene prolongaciones, que está más o menos de celeste, ¿no? Es la tercera población, digamos, de las células epidérmicas, de la población heterogénea. También son células dendríticas que se encuentran, digamos, esparcidas o insertadas, llamemos así, en todo el estrato de Malpighi, o sea, en el estrato espinoso, ¿no? Especialmente entre las células espinosas, eso es el estrato de Malpighi, ¿no? Entre las células espinosas. ¿Ya? Estas células, ¿no?, como forman parte, ¿no?, del sistema retículo epitelial, estas células son presentadoras de antígeno, es decir, no son células que reconocen y captan al antígeno para producir, digamos, anticuerpos. Estas células no van a producir el anticuerpo, no son células plasmáticas, sino que salen del epitelio, ¿no es cierto? Y salen del epitelio y se van por el sistema, digamos, linfático para presentárselos a los linfocitos T, ¿no? U otras vías, digamos, pero
digamos, son presentados hacia el linfocito T. Hacia los linfocitos B, quiero decir, hacia los linfocitos B para la producción, ¿no? Para la producción, digamos, del anticuerpo. No existe contacto, digamos, tampoco desmosómico, ¿no? Entre las células de Langerhans y los queratinocitos adyacentes. No hay desmosomas, ¿no? En esta zona. Con la tinción de hematoxina y eosina, también el citoplasma de la célula de Langerhans tampoco no se mantienen claras, ¿no? Y de aspecto espumoso. Por su ubicación, podríamos estar en la zona del estrato espinoso. No se tiñen debido a que en estas células se depositan glucógeno y también lípidos, ¿ya? Glucógeno y lípidos, y la coloración de hematoxina eosina no tiñe a lípidos, ¿cierto? Ni a glucógeno, por eso se ve claro. Se colorean de marrón, ¿no? Con la tinción ATP, ¿no es cierto? Con la tinción ATP, o sea, con la tinción adenosintrifosfatasa, ¿ya? Adenosintrifosfatasa. Con eso se va a teñir, digamos, a las células de Langerhans en el estrato, digamos, espinoso. Podría ser que algunas células de Langerhans incluso estén en trayecto por el tejido conectivo, en busca, digamos, de algunas vías vasolinfáticos, ¿no? Que podrían, digamos, desplazarse, ¿no? Para presentar, digamos, el antígeno a los linfocitos. Ahora, el núcleo, como ven acá en esta imagen electrónica, el núcleo no es intentado, tiene una serie de imaginaciones bastante irregular. No tiene una modesta cantidad, digamos, de retículo endoplásmico, ¿no? Hay pocas mitocondrias, ¿no? Y aparato de Golgi. Aquí podemos ver en esta imagen esquemática, ¿no? Retículo endoplásmico, muy poco, aparato de Golgi también, mitocondrias, etc. No tiene, acá no hay tonofilamentos ni melanosomas tampoco, o sea, nada de esos gránulos, ¿no? Al microscopio electrónico, acá esta es una imagen esquemática, al microscopio electrónico, acá tiene una imagen en el ángulo superior derecho, ¿no? De la imagen electrónica, ¿no? Pueden ver que a la microscopía electrónica de transmisión, ¿no? Pueden ver acá unos gránulos que tienen la forma, unas estructuras, ¿no es cierto?, que tienen la forma de unas raquetas de tenis, ¿no? Limitados por membrana. Son los denominados cuerpos de Birbeck, ¿no? Los cuerpos de Birbeck tienen la forma de, ¿no?, de una raqueta. En algunas ocasiones podemos verlo de aspecto nodular, como si fueran gránulos, porque están en corte transversal, ¿no es cierto?, que son los gránulos de Langerhans, ¿no? Pero sabemos que estos gránulos son, pues, los cuerpos de Birbeck, ¿no? Solo que acá estamos en un corte longitudinal que se ve como una raqueta de tenis, ¿no? Y aquí de aspecto nodular en corte transversal. Ahora, se piensa, digamos, que las células de Langerhans, acá hay varias células de Langerhans, forman el sistema de células retículoepiteliales implicados en la eliminación, ¿no?, de antígenos, ¿no?, digamos, de la piel.
¿ya? O sea, captan y se lo incorpora, ¿no es cierto? Todos los antígenos o materiales extraños, ¿no? Dos antígenos sobre. Luego de fagocitarlos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y procesarlos el antígeno, migran hacia los ganglios, aquí están los ganglios, ¿ya? Migran hacia los ganglios regionales donde interactúan con los linfocitos T. ¿Ven acá? Hace un momento creo que hablé de linfocitos B, ¿no? Ya más bien ahí hay un lapsus, entonces con linfocitos T. Las células de Merkel, ahora este es la otra población de células claras también, dendríticas igual, así como se está observando, ¿no? Estas más bien, estas células se piensa que derivan, ¿no?, de la cresta neural y se encuentran con mucha frecuencia, puede estar entre las células de la capa basal del, digamos, del epitelio o del epidermis, ¿no? O, o puede estar, digamos, entre los queratinocitos, digamos, un poquito superficiales, ¿no? Estas sí están unidas con desmosomas, estas sí están fijadas con desmosomas. Y están asociados, ¿no es cierto?, con terminaciones nerviosas intraepiteliales que vienen desde la dermis y se distribuyen en la base. ¿Ya? Aquí pueden observar, ¿no?, una fibra nerviosa, sus ramificaciones, y luego ingresan, digamos, o se aproximan al epitelio. En el epitelio también hacen una serie de ramificaciones constituyéndose así los discos de Merkel, acá abajo, ¿no? Discos de Merkel, ¿no? Estos son los discos de Merkel. ¿Ah? ¿Ya? Los discos de Merkel. Y luego, acá las células de Langerhans están acá entre la capa basal, ¿no?, formando, digamos, un complejo, porque eso también está a su vez asociado con otros corpúsculos que están diseminados en la dermis. En esta imagen, digamos, microscópica, podemos observar, ¿no?, cómo las células de Merkel están pues siempre también teñidas, ¿no?, de citoplasma claro. Al microscopio electrónico vemos que consta de un citoplasma menos electrodenso que la de los queratinocitos. Su núcleo es bastante irregular, también se ve aquí, os observa bastante con invaginaciones, ¿no? ¿No? Después vemos que también hay pequeñas de bandas de filamentos, ¿no?, citoplasmáticos, y hay algunos gránulos que son electrodensos, y la poca cantidad, digamos, de estas bandas, ¿no?, hacen pues que el citoplasma se vea de un aspecto claro en la microscopía, digamos, óptica. Su función es un poco conocida, pero existe una relación bastante estrecha con las fibras nerviosas que vienen de la dermis, ¿no? Y se hace de la dermis y las que terminan
las terminaciones nerviosas que están pues en la epidermis, ¿no? Hacen suponer que esta tiene pues una función también sensorial, ¿no? Y se piensa que estas células están pues involucradas, ¿no? En la recepción del tacto, ¿no? ¿No? En percibir las sensaciones, digamos, del tacto, ¿no? Acá en esta imagen esquemática, ¿no? Estamos viendo todas las terminaciones nerviosas, ¿no? Hay unas terminaciones nerviosas libres, ¿no es cierto? Hay otras que están, ¿no? Acompañando, digamos, o terminando en los corpúsculos de Meissner, acá también hay corpúsculos de Meissner, ¿cierto? Y ya vamos a ver en imágenes en posteriores, digamos, diapositivas, su conexión con una de las organelas, o con, sí, con uno de los corpúsculos. Vayamos a la dermis. La dermis ya, es un tejido conectivo, pues, ¿no? Este tejido conectivo uh, es un tejido conectivo sobre la que descansan, digamos, la epidermis. En las prácticas, digamos, sobre epitelios, hemos visto, ¿no? Que el tejido conectivo, ¿no? Subyacente a la epidermis se denominaba lámina propia o corium, ¿no? Y sobre esta lámina propia o corium es que se depositaba, digamos, o descansaba el epitelio a través de de la membrana basal, ¿no? Así lo hemos, digamos, concebido. Ahora en la piel, digamos, ese epitelio escamoso estratificado se llama epidermis, ¿ya? Epidermis, esto de acá, esta es la capa córnea, esta es la epidermis, ¿no? Y el tejido conectivo subyacente, ¿no? Se denomina dermis. La interfase, ¿no? Entre ambos, digamos, tejidos es la unión dermo, uh, tendría que ser, ¿no? Aludiendo, digamos, a los anteriores conceptos, dermoepitelial o corium epitelial, epitelio colial, también le denomina, ¿no? Y en este caso sería, digamos, la unión dermoepidérmica, ¿no? Dermoepidérmica. Esta unión dermoepidérmica es una, digamos, unión bastante, digamos, compleja y está representada, ¿no? Por crestas epiteliales y por papilas dérmicas. Crestas y por papilas. Ahora, la dermis superficial, ¿no es cierto? Y acá tenemos toda la dermis. Decimos dermis superficial, la que está pues subyacente inmediatamente al epitelio, ¿no es cierto? ¿No? A la epidermis, ¿no? Y por estar entre las crestas epiteliales, y porque esta a su vez forma, digamos, papilas dérmicas, se denomina dermis papilar. Dermis papilar. Su patrón histológico es un tejido conectivo laxo, ¿no es cierto? Es decir, de mayor cantidad de células, menos fibras, ¿no? Y una sustancia fundamental abundante. Ahora, la dermis profunda, o sea, la que está subyacente a esta dermis papilar, ya es la dermis profunda. A esta dermis papilar, por eso se denomina dermis superficial. Si esta es la superficial, esta ya es la profunda, la dermis profunda, ¿no? Que es la dermis reticular, donde las fibras colágenas se entrecruzan unas con otras. Aquí el patrón histológico, ¿cierto? Es un tejido conectivo denso de tipo irregular, donde hay menos células, ¿no? Más fibras y menos sustancia fundamental. Además de los elementos celulares, ¿no?
y fibrilares, vemos que acá hay nervios, terminaciones nerviosas, y vemos también que hay vasos sanguíneos y vasos linfáticos. Además, observamos que en la dermis y hasta en la hipodermis podemos observar también anexos cutáneos, como son pelos, ¿no? Como son también glándulas, ¿no? Por acá hay glándulas, ¿no? Y además, no se da pues en la piel, digamos, del cuerpo, sino en los extremos más distales, digitales, ¿no? De la piel, tenemos a las uñas, las uñas. Además de los derivados, digamos, o anexos de la piel que acabamos de mencionar, también están presentes una serie de corpúsculos. Ustedes están observando acá, ¿no? Una serie de corpúsculos, ¿no? De tejido nervioso, están conectados siempre con, con axones, con tejidos nerviosos, con fibras nerviosas o axones, ¿no? Entonces, esto constituye una vasta red, digamos, de receptores sensoriales, ¿no? Que es crucial para la vida de relación del hombre con el mundo, es decir, con su entorno inmediato. Vamos a ir desarrollando, digamos, cada uno de estos corpúsculos sensoriales, ¿no? En la medida que vayamos avanzando con el tema. Entonces, hay varios tipos por la función que desempeñan, ¿no es cierto?, estos corpúsculos. Podríamos ver que existen de varios tipos. Y como son, corpúsculos, digamos, que tienen que ver con con percibir, digamos, las sensaciones, ¿no? Entonces decimos también receptores, ¿no es cierto?, a esos corpúsculos, o receptores también. Y los tipos de receptores se distinguen, ¿no es cierto?, por esa función que van a desempeñar cada una de ellas, en mecanorreceptores, en termorreceptores, en nociceptores, ¿no?, en propioceptores, ¿cierto?, y en terminaciones nerviosas libres, ¿ya? Así se clasifica, ¿no?, a los receptores. Empecemos entonces con los mecanorreceptores, que tienen que ver con el tacto, ¿no?, y la presión. Entre ellos tenemos, ¿no?, al corpúsculo de Meissner, ¿no?, que detecta, digamos, el tacto ligero, ¿no?, y las vibraciones. El tacto ligero, acá hay unas imágenes, ¿no?, donde un dedo, por ejemplo, está más o menos tocando el labio, ¿no?, de la cara de una persona, acá, y las vibraciones a un costado, ¿eh? Ya. Esas son captadas, las vibraciones son captadas, ¿no?, por, ¿no?, los corpúsculos de Meissner, acá, que son mecanorreceptores. ¿Dónde se encuentran ubicadas? ¿No? En la dermis papilar, acá, en la dermis papilar. Otros corpúsculos, tenemos el de Pacini, que también que es un mecanorreceptor y que está en relación o está relacionado con el tacto y la presión, ¿no? Pero siente, digamos, digamos, el tacto profundo, ¿no es cierto? El tacto profundo y las vibraciones intensas. Esto ya es mucho más, digamos, con mayor, son presiones de mayor fuerza,
Y aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos la mano de una persona y luego está apretando con los dedos, digamos, ¿no? Hay una exploración de repente a este nivel, ¿no? Que la presión es intensa. Y por acá tenemos el trabajo, por ejemplo, de un martillo, ¿no? Que está rompiendo, digamos, las pistas, ¿no? Entonces hay una vibración intensa, ¿no? Entonces esas vibraciones son pues captadas, digamos, por estos corpúsculos, ¿no? De Pacini, que están ubicadas, ¿no? En la dermis profunda, ¿no? Casi muy cerca, muy próximo a la hipodermis, ¿no? El corpúsculo de Pacini. El disco de Merkel, que lo hemos ido ya mencionando, este de acá, esta es la célula de Merkel, por aquí está el disco de Merkel, una terminación nerviosa, ¿no? Su función es informar, digamos, la captación de la textura, ¿no? Y la forma de los objetos, ¿no? La textura y la forma de los objetos, ¿no? Por ejemplo, acá hay una señora tocando una guitarra, persona, vemos que abraza, digamos, a un instrumento que sería la guitarra, ¿no? La guitarra tiene una forma, ¿no? Además hay unas cuerdas a las que golpea, ¿no es cierto? Y toca, y además lo hace con una cierta pausedad, ¿no? O sea, no es un movimiento brusco porque tiene que entonar, digamos, una música. Entonces, esas son las funciones de este disco de Merkel, que está asociado, ¿no? Con la célula de Merkel, asociado con la célula. Entonces, ¿dónde se encuentra? ¿No? En la capa basal de la epidermis, ¿no? En la capa basal de la epidermis, o sea, subyacente a la célula de Merkel. Existen terminaciones nerviosas que envuelven a los folículos pilosos, mira, periradiculares o peritriculares. Triculares viene de tricium, que quiere decir pelo, ¿está? Detectan, digamos, estas terminaciones nerviosas, ¿no? Que están envolviendo a los folículos pilosos, ¿no? Detectan el movimiento, digamos, del pelo que puede ser ocasionado, digamos, con el caminar de un insecto, ¿no? Sobre la piel. Muchas veces se nos sube un insecto y nos damos cuenta perfectamente, ¿no? Y repelemos, ¿no? Con la otra mano, ¿no? Y tratamos, digamos, de eliminar al insecto. Entonces, si no fuera por estas terminaciones nerviosas, ¿no? No nos daríamos cuenta y el insecto estaría caminando por nuestro cuerpo. Eh, Otro mecanorreceptor es el corpúsculo de Ruffini, ¿no? Que también percibe el calor, ¿cierto? Y el estiramiento, digamos, de la piel, ¿no? El calor, ahí tiene una velita, mire, con un prendida, ¿no? Y tenemos acercándonos, digamos, con el dedo y percibimos el calor, ¿sí? Esto es esta sensación, percibir, digamos, esa sensación, ¿no? Es captada por el corpúsculo de Ruffini. Este es el corpúsculo de Ruffini, ¿ya? Mecanorreceptor que percibe el calor. ¿Ya? El calor no es el quemazón, ¿eh? El calor simplemente.
algunos rayos de repente ultravioleta que también puede ser, ¿no? Pero en términos normales, en un ambiente de verano, a veces de pronto sentimos un bochorno, ya eso no es, digamos, por el corpúsculo de UV. El corpúsculo de Krauss también es más bien él es un termorreceptor, ¿cierto? ¿Ya? Que percibe, digamos, las sensaciones de temperatura. Por ejemplo, aquí se está mostrando, ¿no? Un sol intenso y de pronto estás todavía en un ambiente donde hay pavimento, ni siquiera hay árboles, vegetación, etcétera, ¿no? Jardines, en fin, ¿no? Y el calor, digamos, es intenso y la temperatura aumenta. Ese corpúsculo de Krauss, ¿no? Son termorreceptores específicos, ¿ah? Que también puede, digamos, captar los cambios de temperatura, ¿no? ¿Cierto? Calor y frío, ¿ya? Por eso dice, no, termorreceptores. Estas están ubicadas en ah, esta de acá, termorreceptores, en la dermis profunda, ¿ya? La de Krauss, en la dermis profunda, ¿no? Acá, y, y cerca, en la dermis profunda, pero muy cerca, digamos, a las papilas, o a la región de la dermis papilar. Las terminaciones nerviosas, ya, que son las nociceptores, ¿no? Que perciben el dolor, se activan por estímulos, ¿no? Aquí tenemos por estímulos eh, potencialmente dañinos. Por ejemplo, acá se está clavando, por ejemplo, ahí tenemos un martillo, un clavo, etcétera, y de pronto nos golpeamos en el dedo, ¿no? Es una presión extrema, ¿no? Y también luego por temperaturas altas, puede ser o también por temperaturas bajas, dependiendo, digamos, de la sustancia química, ¿no? Que estemos maniobrando, ¿no? Y aquí tenemos un estímulo, digamos, fuerte, hay una herida, una quemadura, ¿no? Entonces, todas estas acciones se traducen en un dolor finalmente, ¿no? Son quemaduras, pero luego te produce dolor, ¿cierto? Hay una herida, hay un golpe, te produce dolor. Entonces, esas son percibidas por las terminaciones nerviosas libres. Esas terminaciones nerviosas libres terminan, ¿no es cierto?, en las capas basales y hasta espinosas, ¿no?, del estrato, digamos, de la epidermis, ¿no?, en el estrato basal, estrato espinoso, ¿no?, de la epidermis, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Digamos, esas ramificaciones que ingresan, digamos, hacia el epitelio, ¿no? En las dermis adyacentes, en todo caso, a ese estrato basal de la epidermis. Estamos llegando a la dermis papilar y existen ahí a ese nivel una serie de ramificaciones más finas, digamos, terminaciones nerviosas sensoriales mucho más finas. Los propios sectores tienen que ver con el movimiento, o sea, sensaciones, digamos, de perder el equilibrio, etcétera, o cambios de posición cuando estamos manejando un vehículo y damos la vuelta, ¿no es cierto? Percibimos un cierto movimiento, ¿no? Son pues neuronas, esos están, digamos, encargadas de esto, las neuronas especializadas, ¿no? Que nos están proporcionando
información, ¿no?, sobre la posición, ¿cierto?, y el movimiento del cuerpo. Generalmente estas neuronas están pues distribuidas, ¿no?, en los músculos, en las articulaciones, ¿no?, en los tendones, etcétera, ¿no? Generalmente. Sin embargo, en la piel podría estar, digamos, también distribuida estos receptores, propios receptores cutáneos. Los, los mecanorreceptores cutáneos también cumplen una función de propiocepción, ¿no? O sea, hay una suerte, digamos, de cooperación entre todos los mecanorreceptores, es decir, entre todos los corpúsculos de Ruffini, de Pacini, Meissner, Krauss, ¿no es cierto? Incluso del complejo de Merkel, ¿no?, que son las que son corpúsculos, ¿no?, sensoriales que colaboran con las terminaciones nerviosas. La percepción, digamos, del movimiento, ¿no? ¿Cómo son esas estructuras, digamos, de los corpúsculos sensoriales, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no?, las terminaciones nerviosas, esas quedan pues entonces libres, pero las de Krauss, Meissner, Pacini están encapsulados, ¿no? ¿Ya? Es una fibra nerviosa, ¿no?, central, no mielinizada, es decir, un axón que está rodeado, ¿no?, por células de Schwann y están encapsuladas por un tejido conectivo, ¿ya? Lo mismo el de Meissner, también ingresa acá, esta es la cápsula de tejido conectivo, está ingresando, ¿no?, hacia el interior, ¿no?, un axón, ¿no?, se ramifica hacia el interior, ¿no?, y en el interior están algunas células, digamos, de Schwann, ¿ya?, de Schwann, y lo mismo en el corpus de Pacini. Hay terminaciones que ingresan, ahí hay una serie de ramificaciones, ¿no? El axón también, ¿no? Y las células de Schwann, ¿no?, están cubriendo, digamos, estos axones, protegiéndolo, ¿no?, con células de Schwann que se distribuyen en forma lamelar, ¿no es cierto?, como si fueran las laminillas uh, de una ostiona, ¿no es cierto?, de un hueso compacto. Igualito, existen, ¿no?, una disposición, digamos, circunferencial, ¿no?, alrededor, elíptica, en todo caso, alrededor, ¿no?, de esta fibra nerviosa, ¿no?, y que se asemeja mucho a las hojas, digamos, de una cebolla, ¿no?, que están totalmente, digamos, rodeadas, ¿no? Estas fibras nerviosas, que estamos viendo, ¿no?, se ramifica, ¿no?, dentro de la cápsula, ¿ya?, con el fin, digamos, de percibir el estímulo, ¿no?, el cual, ese estímulo es enviado pues hacia la médula espinal y luego transmitida, digamos, hacia las regiones, ¿no?, del tálamo, ¿no es cierto?, y de la corteza, digamos, cerebral. Aquí pueden observar ya imágenes microscópicas. Fíjense, estamos en la zona, ¿no?, en la zona que corresponde a la papila, a la dermis papilar, ¿no?, acá, y estamos viendo acá, ¿no?, un corpúsculo de Meissner, acá. Lo mismo por acá, y esta de acá de Pacini, ¿no?, que están en forma laminar, ¿no?, en cortes transversales, en cortes medios oblicuos, etc.
La epidermis está, pues, como su nombre indica, hipodermis debajo de la dermis, ¿no es cierto? Reticular, ¿no? O la dermis profunda. Esta hipodermis es un tejido conectivo laxo, ¿no? Y el grosor, digamos, es variable, ¿no? Denominado también estrato subcutáneo, y está, pues, infiltrada con tejido adiposo, ¿no? ¿Ya? Donde, según la cantidad, ¿no? Van constituyendo lo que se denomina el panículo adiposo. ¿No? Acá tenemos la función, digamos, de la hipodermis, cumple una función de sostén, ¿no? De sostén, digamos, de la piel, ¿no? Y de unión a los tejidos profundos, ¿no es cierto? Sirve también, ¿no? De almacén de grasa, o sea, es un tejido conectivo laxo, no es que la grasa sea la que cumpla la función de sostén, ¿no? ¿No? Sino que dentro de ese tejido conectivo también se almacena, digamos, células adiposas, ¿ya? Y contiene, ¿no? Cantidades, digamos, variables, ¿no? De vasos, ¿no? Para, digamos, irrigar la piel, ¿no? Los anexos de la piel, ¿no? Tenemos acá, a ver, tenemos las glándulas, pelos, uñas, ¿no? Glándulas, glándulas, los pelos de acá, ¿no? La uña, y está, ¿no? En las regiones de la dermis. Los queratinocitos basales, aquí tenemos un epitelio, los queratinocitos basales, ¿no? Es la fuente, digamos, de desarrollo de los anexos cutáneos, ¿no? Es a partir, no solo son anexos, sino son derivados, digamos, ¿no? Derivados, por eso dice anexos o derivados propiamente, ¿no? De los queratinocitos basales. Las glándulas sudoríparas, que estas que son unas glándulas, digamos, tubulares simples, enrolladas, así como estamos viendo acá, ¿no? Están ampliamente distribuidos, ¿no? Ampliamente distribuidos en la piel, en todo el cuerpo, ¿no? En las zonas, digamos, plantares y en las zonas palmares, ¿no? De la mano, plantares del pie. A excepción, más bien no están, ¿no es cierto? Están ausentes en los labios, también debajo de las uñas, ¿no? En el glande del pene, en el clítoris, en los labios menores, por ahí no hay, ¿no? Glándulas sudoríparas écrinas. Están localizadas en la epidermis, ¿no es cierto? O en la dermis profunda o en la hipodermis. En la dermis profunda o en la hipodermis. Ahora, secretan, ¿no? Un líquido, digamos, muy parecido al agua, ¿ah? Bastante, digamos, diluido, y que más bien contiene bicarbonato, contiene cloruros, contiene sodio, potasio. ¿No? Una de las formas como a veces nos ha causado, digamos, extrañeza y a veces hasta vergüenza el hecho de que, por ejemplo, transpiremos y que nuestra ropa, ¿no? Y estamos con una ropa oscura, por ejemplo, transpiramos, nos ha pasado a muchos, transpiramos y luego se seca. Y al secar, ¿no? Tenemos unas aureolas, digamos, de color blanco, ¿no? Por la cantidad de cloruro, ¿no? Que se elimina a través, y sodio también a través, digamos, de las glándulas sudoríparas. También estas glándulas sudoríparas cumplen una función termorreguladora, ¿cierto? Para enfriar
digamos, la estimulación térmica. O sea, transpiramos y bajamos el calor, ¿no? ¿Qué sentimos? ¿No? También se activa, ¿no? Con el estrés nervioso, ¿no? Cuando estamos a punto de dar examen, ¿no es cierto? Y la prueba se hace difícil, entonces, no, a veces transpiran, ¿no? Entramos en una etapa de nerviosismo. Bueno, las glándulas sudoríparas écrinas, a su vez, aquí tenemos, están revestidas, ¿no? De un epitelio estratificado, ¿no? Cúbico, ah, de dos capas. A ver, vamos a ver si... Ah, ya, aquí estamos. ¿No? El conducto excretor, tenemos dos sectores, ¿no? Dos tramos, ¿no? En esta glándula sudorípara, que está conectado desde la dermis, ¿no? Desde la dermis hasta, ¿no? De dermis profunda hasta, digamos, ¿no? La epidermis. Entonces tenemos dos tramos, ¿no? Digamos, dos porciones, ¿no? El conducto excretor, ¿no? Que está revestido, el conducto excretor que está revestido, ¿no? Por un epitelio estratificado cúbico de dos capas, como acá, y de un citoplasma bien teñido. Esta de acá, esta de acá. ¿Ya? Estas, por acá, esas son conductos, digamos, excretores. Ahora, el conducto, digamos, secretor, más bien, aquí tenemos el conducto secretor, es una capa de células, digamos, piramidales, ¿no? El citoplasma es claro, ¿no? Y está, que junto, digamos, además podemos encontrar junto a su membrana basal, ¿no? Acá, células mioepiteliales. Las células mioepiteliales tienen un citoplasma contráctil, ¿no? Como una especie de miofilamentos, ¿no? En su interior, que con sus contracciones, pues, comprimimos la porción secretora de la glándula para eliminar, digamos, su contenido hacia el exterior a través de estos conductos. Ahí tienen, ¿no? Una imagen microscópica a mayor aumento. Estos son los conductos, digamos, secretores de citoplasma claro, una sola capa, una sola hilera de células cúbicas, y de la porción, digamos, del conducto excretor, ¿no? Esta de acá, que es una doble capa de células cúbicas, o un epitelio estratificado de dos capas de células cúbicas. Porción excretora y porción secretora. Las glándulas sudoríparas apócrinas. Ya. Las apócrinas son células abundantes, son mucho más abundantes que las écrinas. No, son menos abundantes que las écrinas. Y estas están distribuidas en la zona, ¿no? Digamos, de la región axilar, ¿no? Están conectadas, ¿no? Y adyacente, digamos, en la porción del bulbo piloso, por acá, y su conducto corre paralelamente, digamos, al epitelio que recubre, ¿no? Al tallo piloso, ¿no? Además de la región axilar, pues están en otras regiones, como son la región perianal y el monte Venus en los labios mayores. ¿No? Generalmente, como ven ustedes acá en esta imagen, está siempre relacionado con los folículos pilosos.
Desde el punto de vista, digamos, de su secreción, ¿cierto? Es una glándula tubular, ¿no? Simple enrollada, ¿no? Tubular simple enrollada. Se puede localizar, ¿no?, a estas glándulas sudoríparas apócrinas, se pueden localizar, ¿no?, en las regiones, digamos, de la dermis y en las regiones de la hipodermis. Ya, en esta imagen podemos ver, ¿no? En esta imagen podemos ver, acá tenemos una sudorípara, ¿no? Se aproxima, ¿no?, al tallo piloso y luego, ¿no?, a través de la paralela, digamos, al epitelio que envuelve al tallo, ¿no?, corre, digamos, el conducto de excreción, ¿no?, para salir, digamos, hacia por fuera, ¿no?, hacia la epidermis, hacia el exterior. Las glándulas sudoríparas apócrinas, esta corresponde a una porción, digamos, secretora. En el hombre, en el humano, ¿no?, está revestida por un epitelio, digamos, plano, epitelio cúbico, una sola hilera de células cúbicas, ¿no? Y está descansando sobre la membrana basal, ¿no?, acompañada siempre, ¿no?, de células mioepiteliales. La secreción, acá podemos observar hacia el interior, que no sigue, digamos, un borde continuo, ¿no es cierto?, limpio, libre, ¿no?, así, ¿no?, sino se observa una serie de irregularidades, ¿no?, en la, digamos, en la estructura de cada célula. Y lo que pasa es que estas glándulas sudoríparas apócrinas, ¿no?, para lograr, digamos, la eliminación, digamos, de su producto, ¿no?, implica una decapitación, o sea, van perdiendo parte de su estructura celular. En cambio, las sudoríparas, digamos, écrinas, esas son una glándula de secreción merocrina, o sea, simplemente sale el líquido por exocitosis. Las glándulas sebáceas, ¿no? Las glándulas sebáceas más bien son unas glándulas holocrinas, es decir, que la secreción de su producto, ¿no?, implica eliminación de todo el elemento celular, o sea, se pierde toda la célula, ¿no?, sale con todas las células. Existe también, ¿no es cierto?, una célula indiferenciada que va a reemplazar, ¿no es cierto?, a la pérdida de ese elemento celular. Por eso se denomina, ¿no?, glándulas de secreción holocrinas. Es una glándula, ¿no?, acá por la forma, digamos, de su secreción, es una glándula alveolar ramificada simple. Es una glándula alveolar ramificada simple. Está distribuida, digamos, en toda la piel, ¿no?, a excepción, ¿no?, en las zonas plantares y en las zonas palmares de la mano, ¿no?, y sus bordes laterales, obviamente. ¿No? El conducto, digamos, de revestimiento, ¿no?, del epitelio está revestido, este conducto, digamos, de las glándulas sebáceas, acá, está revestido por un epitelio poliestratificado o un epitelio estratificado queratinizado escamoso, o un epitelio plano queratinizado.
estratificado queratinizado, igual, ¿no?, que la epidermis, ¿no? Y luego se continúa, el conducto se continúa, digamos, con el canal piloso, ¿no? O directamente con, digamos, la superficie epidérmica, ¿no? El canal piloso y la epidermis, ¿no?, que se continuaría. Más bien la porción secretora, ¿no?, es una bolsa bastante, digamos, grande, ¿no?, en relación a las sudoríparas, ¿no es cierto? Y algunos también adenómeros sebáceos, ¿no? Consta estas bolsas de células, eh, de células en diferentes etapas, digamos, de diferenciación. Y no, si recorremos, ¿no?, acá tenemos el epitelio derivado, digamos, de la epidermis, se continúa profundamente y termina en una hilera de células que corresponden a las basales, digamos, de las células epidérmicas, y luego esas células basales son las que revisten, ¿no?, al adenómero, ¿no?, o la delimitan, ¿no?, al adenómero. Y se nota claramente que son de citoplasma teñido, y a partir, digamos, de estas células hacia el interior del adenómero, las células cambian, digamos, de tamaño, ¿no?, se modifican en su tamaño, aumentan de tamaño, se nota un citoplasma amplio, tiene un aspecto reticular, los límites celulares se observan, y el contenido, digamos, el sebo, está ocupando todo el citoplasma de la célula. En la medida que van, digamos, acercándose hacia las zonas, digamos, de su conducto, ¿no?, hay algunos contenidos, digamos, de sebo que están llenando, digamos, este espacio. Eso implica pérdida del elemento celular y por lo tanto también implica, ¿no?, mitosis constante en las zonas, digamos, basales, ¿no?, de los adenómeros. De aquí, lo que estamos diciendo, ¿no?, en las zonas, digamos, superficiales de los ancinos, ¿no?, estas células basales son muy parecidas, pues, a los queratinocitos, ¿no?, basales, ¿no? En el centro aumentan de tamaño, hay más bien una proliferación constante y hay una acumulación, digamos, de lípidos bastante alta. Ahora, estas glándulas sebáceas están bajo el control, digamos, bajo el control hormonal, ¿no?, puede ser de la glándula suprarrenal, ¿no?, que son, pues, sintetizadas los andrógenos, sintetizadas por el estrato reticular, digamos, de esta glándula suprarrenal, ¿no? ¿Ya? Y estas glándulas sebáceas aumentan de tamaño con la pubertad, ¿no? La testosterona también es otro de las hormonas, ¿no?, como son de función adrenérgica, ¿no?, también participan, ¿no?, digamos, en el crecimiento, ¿no?, y proliferación de estas glándulas, digamos, sudoríparas. ¿Cuál es su función? Se piensan que estas glándulas sebáceas, sudoríparas, ¿no? La secreción, no sé si esto van a compartir, digamos, la opinión conmigo, ¿no? Pero que puede, digamos, suavizar, digamos, el pelo, ¿no? Y además cornificar
las células córneas, digamos, de la epidermis, ¿no? O sea, reblandecer, ¿no? O mantenerlos lubricados, evitando, digamos, su resecamiento, ¿no? Sin embargo, el exceso, digamos, de secreción de estas glándulas sudoríparas puede ocasionar también la caída de... Los pelos, pues, son proyecciones, digamos, filamentosas, ¿no? Queratinizadas, ¿no? Que se producen en los folículos, digamos, pilosos. Estos folículos pilosos son una especie, digamos, de bolsas epidérmicas, ¿no? Y que presentan también en su base una invaginación, ¿no? Hacia, digamos, en dirección de la hipodermis, ¿no? Las glándulas sebáceas, ¿no? Juntamente con este folículo piloso, ¿no? O con el tallo piloso, constituye pues una unidad, ¿no es cierto? Una unidad porque como que siempre están unidas, pues obviamente, ¿no? Y le denominan una unidad pilosebácea, ¿no? O tricosebácea, pilosebácea, es decir, ¿no? Por permanecer siempre en los cortes histológicos, siempre lo vamos a ver adyacente a los pelos o a los tallos pilosos. La implantación del pelo no es pues perpendicular, sino es ligeramente angular, así como se está observando en esta imagen esquemática. ¿No? La base, digamos, de los folículos están el folículo está bastante, digamos, vascularizado, ¿no? Acá en la base del folículo piloso, y que se denomina hacia el interior de esa imaginación, ¿no es cierto? Hay un tejido conectivo denominado, pues, papila dérmica, ¿no? Esa papila dérmica cumple, pues, una función, digamos, inductora en la formación del pelo, ¿no? Aquí podemos observar, ¿no? Esa porción de la papila dérmica, porción inductora, ¿no? ¿No? Está bastante, digamos, sumamente vascularizado, ¿ah? Está sumamente vascularizado, ¿no? Corte longitudinal, ¿no es cierto? Y corte transversal. Corte longitudinal, corte. En general, digamos, el pelo, bueno, pues crece, pero también puede caer periódicamente y es reemplazado, digamos, por un pelo nuevo, ¿no? Esta secuencia no se conoce como ciclo de crecimiento del pelo, ¿no? Ciclo de crecimiento del pelo, ¿no? Acá tenemos cortes longitudinales y cortes transversales de una zona que corresponde, ¿no? al bulbo piloso, ¿no? En el que será pues la encargada, digamos, de dar origen al tallo piloso. En un corte transversal se observa que en la parte central, ¿no? del tallo piloso hay un tejido conectivo, ¿no? que con células indiferenciadas, ¿no? y que son las células capaces de producir, digamos, una envoltura, ¿no? Y constituir la vaina radicular, porque esta es la vaina radicular interna, ¿no? La vaina radicular interna, ¿no? Y constituir, que es la envoltura, digamos, del tallo piloso, ¿no? La vaina radicular interna. Existen luego una serie de capas, ¿no? De elementos celulares, y finalmente tenemos, ¿no? a la vaina radicular externa, y a un tejido, digamos, conectivo que está adyacente, ¿no? O sea, la que se va a continuar, pues, la, con la dermis profunda o la dermis, o con la hipodermis, ¿no? En los cortes longitudinales podríamos observar que las células indiferenciadas revisten, ¿no? la invaginación, ¿no? del bulbo piloso a este nivel, ¿no? Están revistiendo las paredes, digamos, de estas células derivadas de la epidermis.
¿no? Los melanocitos también, como habíamos indicado anteriormente, ¿no? Se depositan, ¿no? O se ubican también, están localizados en el bulbo piloso, ¿no? En la capa basal, siempre en la capa basal de ese derivado epitelial, epidérmico, ¿no? Esta es la que va a ser, pues, la encargada, digamos, de pigmentar, digamos, el pelo, ¿no? ¿No? Además, los pelos, cuando estamos atravesando un proceso, digamos, de una, ah, de una reacción, digamos, nerviosa súbita, ¿no? Se produce una contracción, ¿no? Una contracción del músculo erector del pelo, que es un conglomerado, digamos, de fibras, ¿no? De músculo liso, que se extienden, ¿no? Que se extiende desde la papila, digamos, dérmica, ¿no? De la papila dérmica, ¿no? Hasta digamos, el tallo piloso, hasta el folículo piloso, ¿no? ¿Ya? Desde ahí. Aquí en la imagen esquemática podemos observar, ¿no? Desde dónde es que está corriendo, digamos, las fibras musculares lisas. Hay una conexión, ¿no? Del folículo piloso en la zona del tallo, ¿no? Y luego conectado, ¿no? Por debajo entre las crestas epiteliales en una zona que se conoce como la dermis papila o la papila dérmica. Esa contracción o esa acción súbita de nerviosismo produce pues también, ¿no? Lo que conocemos como piel de gallina, ¿no? Así nos erizamos, digamos, los pelos y se puede observar claramente cómo es que, digamos, por la contracción, ¿no? Los pelos se paran, o sea, por la contracción, ¿no? Del músculo liso, el tallo piloso erecta, digamos, el pelo y por el otro extremo, ¿no? Contrae, digamos, a la epidermis que está adyacente a la inserción en la dermis papilar. Las uñas más bien son pues láminas de células fuertemente queratinizadas y que están unidas, o sea, por las células queratinizadas fuertemente unidas y que cubren la superficie dorsal. Aquí tenemos, ¿no? La superficie dorsal de los dedos. En los extremos más distales, eso ya está bien. Pero histológicamente, ¿no? El epitelio que está por debajo, digamos, de la placa unguial, o sea, de la uña, ¿no? Corre hacia el extremo distal, ¿no? Acá, que se denomina lecho unguial, ¿no? Lecho unguial, y todo esto de aquí debajo es la matriz, digamos, unguial, que ese lecho unguial tiene, pues, células mitóticamente activas que son, igual que el pelo, que son capaces de producir de manera continuada, digamos, a la placa unguial, ¿no? Ya, este lecho unguial está conformada, ¿no? Por células del estrato basal, ¿no? Y células del estrato espinoso. Aquí no hay, ¿no? Estrato granuloso, ni lúcido, ni menos córneo. ¿Ah? Está sintetizada directamente, ¿no? Desde esta matriz unguial. Solamente se ven en esta zona del lecho unguial, se ven solamente células basales, ¿no es cierto? Y células del estrato espinoso. Ahora acá, en esta imagen, podemos reconocer también, ¿no? El epitelio, o sea, la epidermis que envuelve la zona, digamos, de la raíz unguial, ¿no? ¿No? La zona de la raíz unguial, esa zona más o menos blanquecina que se conoce como lúnula, en esa zona, ¿no? A ese epitelio, a ese epidermis se le conoce como eponiquio,
¿no? Ese es el eponequio. Y en el extremo más, digamos, distal de la uña, acá,